Definición de los trabajos, conocimiento del entorno y de las formas de ejecución y de las formas de ejecución. MODB, riesgos específicos y su prevención. Medios auxiliares, equipos, herramientas, actividades. UD1, carpintería de madera, montador de muebles. Lección 1, la madera. Propiedades, defectos, patologías, uniones, riesgos y enfermedades de la madera. Herramientas. Lección 2, actividades, riesgos de las actividades. La madera, propiedades. La madera proviene de los árboles, por ello, el origen de las cualidades o defectos que posee pueden determinarse a partir del árbol de donde proviene y del uso al que se va a destinar. Su uso es variado, siendo habitual para estructuras de madera, pavimentos, cubiertas, mobiliario. Se distinguen dos sectores cuyos riesgos varían sobre todo por los trabajos en altura, instalaciones y muebles. Estos trabajos se realizan en obra y talleres, siendo los riesgos y por tanto, las normas básicas de seguridad comunes. Propiedades físicas de la madera. Contenido de humedad. La madera almacena mucha humedad en forma de agua en las paredes celulares y cavidades celulares. Humedad de equilibrio, es aquella en la que no hay intercambio de humedad con el ambiente u otros elementos. Recuerda, la madera presenta una gran capacidad de absorción y eliminación del agua que hace que pueda contraerse o expandirse en todos sus ejes, haciendo que aumente o disminuya su volumen. Densidad. Es el cociente entre la masa y el volumen. En la madera, al ser higroscópica, la masa y el volumen varían con el contenido de humedad. Recuerda, A. Densidad, resistencia y por tanto durabilidad. Propiedades eléctricas. La madera completamente seca es un excelente aislante eléctrico. Propiedad que decae a medida que aumenta el contenido de humedad. Propiedades acústicas. Puede amortiguar las vibraciones sonoras. Su estructura celular porosa transforma la energía sonora en calórica, evitando transmitir vibraciones a grandes distancias. Propiedades térmicas. La transmisión del calor depende de la conductividad térmica y del calor específico del material. Recuerda, las cavidades celulares de la madera seca tienen aire, que es un mal conductor térmico. Por ello, las maderas de baja densidad conducen menos calor que las de alta densidad. Propiedades mecánicas. Determinan su capacidad para resistir fuerzas externas. Son muchas y variadas, como P.E., la compresión paralela a las fibras, la flexión estática, la tracción paralela a las fibras, la dureza, la tenacidad. Compresión paralela a las fibras, resistencia de la madera a una carga en dirección paralela a las fibras. Compresión normal a las fibras, resistencia de la madera a una carga en dirección normal a las fibras, aplicada en una cara radial. Flexión estática, resistencia de la viga a una carga puntual, aplicada en el centro de la luz. Tenacidad, capacidad de absorber energía al aplicar una carga que actúa instantáneamente. Cizalle, capacidad de la pieza para resistir fuerzas que tienden a causar deslizamiento de una parte de la pieza sobre otra. Clivaje tangencial y radial, resistencia al rajamiento. Puede ser tangencial y radial, según la ubicación de los anillos de crecimiento. Tangencial, plano de falla tangente a los anillos. Radial, plano de falla normal a los anillos. Tracción paralela a las fibras, resistencia a una carga de tracción en dirección paralela a las fibras. Tracción normal a las fibras, resistencia que opone la madera a una carga de tracción en la dirección normal a las fibras. Dureza, resistencia de la madera a la penetración. Extracción de clavo, fuerza necesaria para extraer un clavo de la madera tanto en una superficie paralela a las fibras como en una normal. Previo. Siguiente. Defectos. Defectos de la madera que afectan a sus propiedades mecánicas. Destacan. Defectos propios. Nudos sueltos. Son aberturas circulares, originadas al caerse un nudo. Recuerda, su posición afecta la resistencia. Rajaduras. Separación de fibras en la madera que afecta dos superficies opuestas o adyacentes de una pieza. Grietas. Zona de separación entre elementos que forman la madera pero que no llegan a afectar a dos superficies opuestas o adyacentes. Fibra inclinada. Desviación angular de los elementos longitudinales de la madera respecto a su eje longitudinal. Perforación, orificio producido por insectos taladradores. La madera con este defecto debe ser desechada. Pudrición, degradación, descomposición y destrucción de madera por hongos xilófagos y ambiente húmedo. La putrefacción supone la reducción de la resistencia. No debe usarse como material de construcción. Acebolladuras, separación de la pieza entre dos anillos consecutivos. Alabeos, deformación en la dirección de los ejes, longitudinal y transversal o ambos a la vez. Colapso, reducción de las dimensiones de la madera durante el secado. Puede afectar a la resistencia y a la presencia. Médula, afecta a la clasificación por el aspecto que presentan las superficies que quedan a la vista. Canto muerto, consiste en la falta de madera en una o más aristas de una pieza. Defectos derivados de su elaboración. Escuadría irregular, variación por desviación del plano de corte durante su serrado. Grieta, separación de los elementos constitutivos. Marca de sierra, depresión en la superficie de una pieza debida a un corte anormal. Rajadura, separación de fibras de la madera que afecta dos superficies opuestas o adyacentes de una pieza. Cepillo desgarrado, levantamiento de fibras en las superficies cepilladas por un trabajo defectuoso. Cepillo ondulado, depresiones sucesivas dejadas por cuchillo sobre la superficie de una pieza cepillada. Depresión por cepillado, concavidad producida durante el cepillado. Marca de astillamiento, depresión en las caras cepilladas, causada por desprendimiento de fibras. Mancha de procesamiento, cambio de color durante los procesos de aserrío, cepillado y o almacenamiento. Quemado, carbonización de la madera mientras se procesa debido a la fricción de la herramienta. Cepillado incompleto, presencia de áreas sin cepillar. Defectos derivados de los ataques, patologías. Degradación, rotura de fibras internas, falta de materia, pudrición. Previo. Siguiente. Patologías de la madera. Protección. La madera, como ser vivo que es, está expuesta a la acción de ciertos agentes de destrucción, abióticos y bióticos, que son origen de diversas patologías. Estas patologías deben tratarse ya que pueden afectar a la madera a nivel superficial o pueden acabar
alterando gravemente sus propiedades. Patologías. Agentes bióticos de destrucción. Son seres vivos los que atacan a la madera. Destacan. Mohos. Son hongos y están relacionados con temperaturas y humedades abundantes. Afectan superficialmente y se eliminan cepillando la pieza. No causan daños a la resistencia, pero si no se eliminan ayudan a los hongos de pudrición. Insectos. El daño se produce por las larvas, orugas y las galerías que abren en busca de alimento y protección. Destacan. Coleópteros. Termitas. Carcoma. MP para los insectos de ciclo larvario. Inyectar insecticida líquido o gases capaces de introducirse hasta el interior de la madera. Tratamientos térmicos. MP en caso de termitas. Atacar las colonias y desinsectar. Agentes abióticos de destrucción. Son agentes no vivos de destrucción. Destacan. Luz solar. El espectro ultravioleta de la luz solar descompone la celulosa de la madera y la degrada. Esta degradación aumenta con la lluvia y con el secado. Humedad. Deteriora por los repetidos cambios de dimensiones de las capas superficiales de las piezas. Hielo barra diagonal de cielo. Al pasar la humedad de las cavidades celulares al estado sólido aumenta su volumen dañando la madera. Fuego. Es un gran agente destructor. Sus consecuencias dependen del espesor de la pieza de madera, de su contenido de agua y de su densidad. Tratamientos superficiales en el exterior y en el interior. Aplicación de lasures. Proporcionan acabado a poro abierto. Permiten que la madera regule su humedad. Hay con color o incoloros. No forman capa, y no es necesario decapar la superficie del revestimiento para aplicarlos de nuevo. Dejan visible la veta de la madera e incorporan filtros solares, repelentes al agua y biocidas. Aplicación de barnices. Forman una película protectora en la superficie. Se debe decapar la superficie para darlos de nuevo. Si son muy rígidos, los movimientos de la madera pueden generar fisuras y por lo tanto filtraciones. Aplicación de pinturas. Forman una barrera frente a los rayos ultravioleta. Es necesario decapar para pintar de nuevo. Para exterior. Pinturas oleo-resinosas, formadas por pigmentos, resinas y aceites, que le dan mayor flexibilidad. Pinturas al aceite, formadas por pigmentos disueltos en aceites y sales metálicas. Aplicación de aceites naturales. Potencian la belleza natural de la madera, proporcionando protección e impermeabilización. Permiten aplicarle futuros tratamientos. Problema. Lento secado, por lo que se aconseja su aplicación con tiempo seco. Aceite de linaza. Por la acción protectora que realizan. Insecticidas. Protegen frente a la acción de los insectos xilófagos. Piretrinas o clorpirifos. Fungicidas. Protegen frente a hongos xilófagos. Ignífugos. Protegen frente al fuego. Protectores de la luz. Pinturas con pigmentos metálicos que sellan la veta de la madera. Por el tipo de preservante. Solventes orgánicos. Penetran en la madera, compatibles con los barnices de fondo y acabados. Hidrolosolubles. El disolvente es el agua. Para el tratamiento industrial de maderas húmedas. Creosotados, derivados del petróleo y la hulla. La madera tratada no sirve para estar a la vista. Otros, para limpieza y mantenimiento. Abrillantadores de madera. Previo. Siguiente. Tipos de madera. Madera natural. Maderas blandas podemos citar: pino, abeto, cedro, ciprés, alerce, picea, abeto de Douglas, pino de Oregón, secuoya, tuya y hemlock. Las maderas blandas son más baratas, más ligeras y fáciles de trabajar. Maderas duras podemos citar: cerezo, nogal, haya, roble, castaño, arce, aliso, abedul, hickory, nogal americano, carpe, fresno, plátano, sicomoro, chopo, álamo, encina, sauce, tilo, olmo y las especies tropicales: pino kauri, iroko o cambala, rimú o pino rojo, palisandro, palisandro brasileño, ébano, caoba africana, bete, balsa, niato, afrormosia, meranti, teca, afara, oveche o samba. Las maderas duras son más costosas, de mayor calidad, más pesadas y más difíciles de trabajar. Madera artificial. Las maderas comerciales pueden presentarse de diferentes formas. Tableros macizos, una o varias piezas rectangulares encoladas por sus cantos. Chapas y láminas, planchas rectangulares finas. Listones y tableros, prismas rectos, de sección cuadrado o rectangular y gran longitud. Molduras o perfiles, listones con una sección especial. Redondos, cilindros de maderas en general muy largos. Tableros contrachapados, piezas planas y finas formados por láminas superpuestas perpendiculares entre sí. Y pueden clasificarse en 4 grandes grupos: madera aserrada y cepillada. Molduras de madera. Maderas reconstituidas. Maderas laminadas. Previo. Siguiente. Maderas para mobiliario. Aglomerados o conglomerados. Formados un 50% por virutas o serrín, encoladas a presión con un 50% de cola. Se diferencian por el tamaño de las partículas, por su distribución, y por el adhesivo usado. Uso. Construcción. Carpintería. Ebanistería. Aislamiento. Pueden revestirse con melamina, chapa de madera natural y PVC, para cajones, puertas, revestimientos, tabiques. Recuerda, el exceso de humedad les hace aumentar su grosor. Esta dilatación no se recupera al secarse. Aglomerado de fibras orientadas. Tiene 3 capas. Está formado por virutas grandes colocadas en direcciones transversales. Es semejante al contrachapado. Aglomerado decorativo. Está formado por caras de madera seleccionada, laminados plásticos o melamínicos y cubrecantos. Aglomerado de 3 capas. Formado por una placa núcleo con partículas grandes que van entre 2 capas de partículas más finas de alta densidad. Su superficie es más suave. Recibe muy bien las pinturas. Aglomerado de una capa, formado por partículas de tamaño semejante que se distribuyen uniformemente. La superficie es vasta, se puede chapar pero no pintar directamente sobre él. Tablero contrachapado. Formado por capas con las fibras transversales pegadas alternativamente una sobre la otra. Suelen estar formados por un número impar de capas. Las exteriores se llaman caras y la central alma. Tipos y usos. Contrachapados ignífugos, para resistir al fuego. Aislantes acústicos. Para aislar acústicamente. Contrachapado fenólico antihumedad. Para náutica. Contrachapado flexible.
Para molduras y curvados, antideslizantes, para suelos. Tableros de fibras, formados por maderas que se han reducido a sus componentes fibrosos básicos y que se reconstruyen para formar un material estable y homogéneo, de alta densidad. Usan los aglutinantes de la propia madera. Destacan tableros duros, tableros semiduros, de baja densidad. Oscilan entre 6 mm y 12 mm. Se usan para recubrir y para paneles de control. De alta densidad, se usan para revestimientos de interiores. De densidad media, usan agentes químicos diferentes a los propios de la madera para aglutinar las fibras. Sirven de base para chapados y para pintar. Tableros MDF de fibras de media densidad, en general de madera de pino, formados por 3 capas a las que se les dan diferentes tratamientos de secado y encolado para sus fibras y luego se las somete a un prensado continuo de alta precisión. Uso, como sustituto de la madera maciza para muebles, puertas, molduras, mamparas, decoración, bricolaje. Ventajas, es más barato que la madera maciza y no tiene desperdicios, grietas, nudos, alabeos. Características, tiene gran estabilidad dimensional y gran resistencia mecánica. Para ambientes húmedos, MDF hidrófugo o MDFH. De chapas, formados por láminas delgadas de madera que se obtienen por laminación. Las tiras de las chapas originales son el grano de la chapa precompuesta. Existe gran variedad de formas y colores. Tablero alistonado, formado por listones rectangulares de madera maciza pegados entre sí que crean una sola capa. Su calidad depende de la madera y de la forma de componer en tablero. Están compuestos de piezas de madera maciza, como PE tablillas, tablas, listones, cuadradillos, tablones, que se unen por encolado, unión dentada o a tope, o por machembrado. Están formados por capa externa, capa interna, cara y contracara. Adhesivos, el tipo a usar depende de las características y de las propiedades del tablero. PE acetato de polivinilo, para interiores, urea formol, para interiores, o fenol formaldehído. Para exteriores, recubrimientos, revestimientos de las caras y contracaras con chapas de madera, con plásticos, papel impregnado en resinas sintéticas, pintura. Recuerda, los tableros alistonados macizos se pueden fresar, tallar, encolar, teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar y con un tratamiento adecuado incluso puede usarse en el exterior. Uso, para construcción, forjados, muros, encofrados, muebles, muebles de cocina, carpintería, puertas, estanterías, superficies de trabajo, y otros, juguetes, cajas. Formica, material resistente, duradero que no requiere mantenimiento. Se realiza con planchas de papel reciclado y se reviste con una hoja de papel impreso con tintas que no contienen metales pesados. Acabados y uso. Hay una gran gama de acabados. Se usan para mobiliario, para revestimientos de paredes y suelos. Tarimas. Tarima flotante de tablero multicapa, formada por 3 o más capas de madera apiladas en forma de sándwich. La capa superior es de madera noble, y se recubre con 6 capas de barniz acrílico. El pavimento flotante es aquel que no está directamente en contacto con el suelo ya que hay una lámina de foam entre el suelo y la tarima que puede ser de polietileno, caucho, PVC, geotextil. Tarima flotante laminada sintética, formada por una base de fibras de madera prensada de alta densidad. Sobre ella hay un papel melaminado o decorativo que imita madera, cerámica, y sobre él un preparado de resinas muy resistente. Tarima laminada sintética de alta presión, formada por un compuesto homogéneo de resinas que, tras ser manipulado y sometido a alta presión, permite obtener una lama compacta resistente a la humedad. Tarima maciza multicapa, formada por 3 capas de la misma madera encoladas con adhesivos. Se puede instalar pegada o flotante. Tarima maciza tradicional interior, formada por tablas de madera noble que se clavan sobre rastreles o se encolan con adhesivos especiales. Debe ser lijada y barnizada en el sitio aunque puede venir acabada de fábrica de forma que tras ser instalada no requiere ningún otro tratamiento. Tarima maciza exterior, formada por tablas de madera noble machembradas en general son tropicales. PE de Iroko, IP, jatoba, teca, pueden ir sobre rastreles, grapadas o con tornillería. Tras clavarse deben lijarse y barnizarse in situ. Tratamientos, deben estar tratadas con autoclave y al terminar se le dan aceites para reforzarlas. Tarima de madera de alta densidad, formada por un tablero de madera prensada de alta densidad sobre el que se coloca una chapa de madera. Las capas de barnices de la superficie y las colas que fijan la chapa al tablero barra diagonal soporte impregnan la chapa creando un compacto con el tablero de HDF. La madera se protege con las capas de barniz de la superficie de los desgastes y de los golpes por el tablero de HDF. Parqué, formado por tablillas de madera maciza en crudo adosadas unas con otras pero no unidas entre sí. Se encolan a la base con colas y adhesivos especiales. Después de su instalación deben lijarse y barnizarse in situ y sellar todas las juntas. Recuerda, si una tabla está deteriorada basta con sustituirla y rebarnizar. Previo. Siguiente. Uniones. Las diferentes técnicas de montaje se basan en resolver las uniones de los elementos de madera o nudos que son las zonas más débiles, considerando 3 aspectos: estructurales, resistencia y transmisión de las cargas; arquitectónicos, si quedará a la vista o no el nudo; constructivos, procedimientos y consideraciones para llevar a cabo una correcta unión; con fijaciones mecánicas, mediante elementos metálicos, generalmente cilíndricos y de acero que se hincan, insertan o atornillan en las piezas. Destacan clavos, tornillos, tirafondos, pasadores, pernos, placas dentadas, conectores. Les afectan la densidad de la madera, la dirección de la carga respecto a la fibra de madera, la distancia a la que se colocan respecto a los bordes. Clavos son elementos de fijación que pueden tener el vástago liso o estriado, helicoidal o anular, y terminaciones variadas, galvanizado, barnizado o pulido. Tienden a rajar la madera y doblarse ante los esfuerzos. Recuerda, no se deben poner en dirección paralela a las fibras de la madera soportando las fuerzas de extracción directa. Tornillos son elementos de fijación más resistentes. Se fabrican en acero endurecido sin recubrimiento, aunque también los hay zincados, dicromatados, galvanizados o aceitados. Se usan para fijar revestimientos, placas estructurales, tabiquerías de yeso cartón. Se diferencian por su cabeza,
plana, redonda y oval, punta y tipo de hilo. Los autorroscantes son más resistentes. Tirafondos, tornillo de mayor tamaño con rosca cónica y cabeza cuadrada o hexagonal. Se usa en lugares donde es difícil colocar un perno o en los que no se debe ver la tuerca. Perno, tipo o coche, es de acero al carbono y por tanto blando. Está terminado en pavonado negro. Uso, para ensamblar o fijar la posición de las maderas. De anclaje, suele ser de acero cincado bicromatado o acero inoxidable. Existen muchos tipos y se diferencian en la forma de llevar a cabo el anclaje, a golpe, atornillado o químicamente. Uso, para fijar maderas a hormigón o albañilería. Conectores metálicos. Existen muchos tipos, PE placas dentadas, elementos para la unión en 3 dimensiones. Elementos para fijar piezas de madera a elementos de acero, ladrillo, piedra, pegado. Consiste en usar un adhesivo químico específico para madera interior o exterior y unir con él la madera al soporte o entre ella. Puede aplicarse con el dispensador del recipiente, pistolas de pegar. La madera se pega en el sentido de las vetas y las superficies deben estar limpias y lisas, sin astillas, secas. Las superficies a pegar deben estar limpias y secas, libres de adhesivos, sin etiquetas, secas, sin aceite, sin grasa, sin desmoldantes siliconas. Las maderas tropicales o demasiado resinosas se tratan con solventes o se les da un tratamiento superficial alcalino. Las juntas deben tener la máxima cantidad de área de pegado. Tipos: adhesivos de base acuosa, colas celulósicas y vinílicas, adhesivos en base solvente, colas de contacto o impacto, adhesivos reactivos, anaeróbicos. Otras uniones. Uniones con finger joint o multidedo. Consiste en realizar un dentado y contradentado a la madera, aumentando la zona de encolado y su resistencia. Desventaja: necesita maquinaria especial y añadir masilla. Ventaja: elevada resistencia, sobre todo a compresión. Uniones con pernos o falsas espigas. Consiste en unir las dos maderas con un perno de madera que se introduce en un agujero con pegamento. En contacto con el pegamento, el perno aumenta su tamaño al absorber humedad haciendo mayor presión. Desventaja: baja resistencia, sobre todo a la tracción. Ventaja: sencilla elaboración. Puede realizarse con un simple taladro. Previo. Siguiente. Riesgos / enfermedades. Riesgos. Madera natural. El principal elemento contaminante es el polvo de madera, pero a su vez la madera tiene una gran variedad de sustancias químicas nocivas, como las resinas, los alcaloides, los colorantes naturales, o diversos microorganismos como los hongos o las bacterias. Contaminación tóxica por micotoxinas, alérgenos vegetales y enzimas. Para la conservación de la madera en bruto hasta su elaboración se le aplican fungicidas para luchar frente a hongos o mohos, insecticidas, desinfectantes, repelentes y otros productos estabilizantes, conservantes o de tintado. En la propia actividad industrial de la madera, la aplicación de barnices, lacas, disolventes, pinturas, abrillantadores, colorantes artificiales, decolorantes, limpiadores, así como otros productos tóxicos para facilitar su conservación como la aplicación de fungicidas, insecticidas, desinfectantes, repelentes, de nuevo aplicados en esta fase, o sustancias añadidas como impermeabilizantes o sustancias ignífugas. Riesgos. Las maderas duras tienen un evidente efecto cancerígeno, alto efecto alergénico por componentes químicos de ese tipo de maderas, e indudablemente también efecto irritante, inflamatorio, o fibrosante, tanto a nivel dérmico como respiratorio. Madera artificial. El principal elemento contaminante es de nuevo el polvo de madera, máxime teniendo en cuenta que para su fabricación se usan virutas de madera natural. Como algunos de los procesos de fabricación de la madera artificial suponen la aplicación de calor, también se añade la exposición a diversos componentes naturales de la madera natural necesaria para la fabricación como ácidos de las resinas, monoterpenos, aldehídos y cetonas, con mayor riesgo por su mayor presencia al someter al producto a altas temperaturas. Pero en el caso de la fabricación de madera artificial, de forma singular, además de las posibles sustancias que faciliten su conservación, como fungicidas o insecticidas, clorofenoles, lindaño, aldrin, heptacloro, cloronaftaleno y óxido de tributilcina, se añaden otros riesgos derivados de la utilización de resinas, resinas de formaldehídos, resinas fenólicas o de urea, aglutinantes, colas, adhesivos, pigmentos y elementos plásticos en la elaboración de tableros de madera artificial, por sí mismos de alta toxicidad. Riesgos. Son fundamentalmente causantes de procesos dérmicos y respiratorios irritantes y sensibilizantes, así como en el uso de formaldehído, colas, otras resinas y adhesivos ser potenciadores de efecto carcinógeno. Recuerda, en los trabajos con madera se puede estar expuesto en el uso de adhesivos, colas, lacas, barnices, conservantes, resinas, pinturas, decapantes, insecticidas, fungicidas, etcétera, a múltiples agentes de forma simultánea en diversas tareas o tratamientos de la madera. Enfermedades. Los trabajos con madera originan enfermedades respiratorias, dérmicas y neoplasias por los agentes químicos naturales de la madera. Los agentes químicos añadidos en la elaboración de la madera, por el principal contaminante que es el polvo de madera. Destacan enfermedades respiratorias, tracto respiratorio superior, rinitis, sinusitis, obstrucción nasal, hipersecreción nasal y eliminación mucociliar deficiente. Tracto respiratorio inferior, asma, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar, obstrucción respiratoria crónica, alveolitis alérgica, neumonitis por hipersensibilidad, síndrome tóxico del polvo orgánico, fiebre del polvo, síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea, enfermedades de la piel, dermatitis irritativa, dermatitis alérgica, enfermedades oculares, conjuntivitis, otras enfermedades, urticaria, angioedema, efectos neurotóxicos, daño hepático, cáncer, cáncer de cabumo, cáncer sinonasal, cavidad nasal y senos paranasales, cáncer de pulmón, cáncer de orofaringe, linfoma, mieloma, neoplasias digestivas. Previo. Siguiente. Equipos, herramientas, para trabajarlas, manipularlas. Las maderas no suelen utilizarse en el lugar donde se les pasa de tronco a tablero ni mucho menos en forma de tronco.
Por ello, es necesario trasladarlas una vez manipuladas y transformadas en tableros, tablas, listones, al lugar de instalación o montaje. En él, se deben adaptar aplicando ciertas técnicas y con la ayuda de máquinas, equipos, a su nueva ubicación y uso. Para manipular su forma, tamaño, superficie, son necesarias herramientas, máquinas, sierras, lijas. Para trasladarlas, presentarlas in situ, son necesarios camiones grúa, plataformas elevadoras, y conocer las técnicas para la manipulación manual de cargas. Para manipular su forma, tamaño, herramientas y equipos de corte, dentado, cuentan con una hoja de acero templado con dientes triangulares inclinados hacia adelante. Destacan, sierra, arco de sierra, serrucho, serrucho de costilla, serrucho de punta. Con filo vaciador, cepillan, rebajan y moldean las piezas una vez realizado el corte. Destacan, guiado, cepillos, devastadores. Corte libre, tienen una hoja de acero templado con filo en un extremo, terminan en punta y mango de madera. Formón, gubia, de perfilar y pulir, sirven para pulir y desbastar previo al barnizado o pintado. Escofina, lijas, de perforación, permiten taladrar y perforar la madera. Punzón, berbiquí, brocas, taladro, de percusión y extracción, sirven para introducir los clavos en la madera mediante golpes. Martillos, mazos, grapadora, tenaza, de presión. Se usan para mantener fijas las maderas pegadas con colas o adhesivos mientras estos se endurecen o fraguan, salvo con los pegamentos de impacto. Sargentos, eléctricas, funcionan con electricidad por lo que sus riesgos más habituales son los relacionados con el riesgo eléctrico. Sierra circular, pulidora, caladora, cepillo. Neumáticas, trabajan con aire comprimido. Requieren compresor para funcionar y su alcance está limitado por el largo de la manguera del aire comprimido. Martillo neumático, grapadora neumática. De banco, requieren mucho espacio por su tamaño para su uso seguro. Destacan, sierra de inglete, sierra de banco circular, de cinta, canteadora, cepilladora, pequeño material. En este apartado introducimos material que no puede considerarse herramienta o equipo, como tal pero que es fundamental para llevar a cabo el trabajo. Destacan, metro, regla, escuadra, pie de metro, caja de inglete, lápices, nivel, compás, plomada, tizador, manipulación barra diagonal desplazamiento. A mano, cuando la madera es ligera o de pequeñas dimensiones y la distancia es reducida. Se mueve hasta el lugar de trabajo a mano. Recuerda, en estos trabajos las lesiones músculo esqueléticas derivados de la manipulación manual de cargas son habituales. Los golpes, clavarse astillas. Con máquinas, medios auxiliares. Cuando el lugar de trabajo está en alturas mayores de 2 metros, o se deben trasladar tableros, vigas, de grandes dimensiones o peso a otros lugares, es necesario contar con camiones grúa, plataformas elevadoras, que permitan llevar, colocar o incluso presentar la pesada pieza en su lugar hasta que quede fijada. Recuerda, en este caso los riesgos de golpes por caída de cargas, vuelcos de los camiones grúa, son habituales. Previo. Siguiente. Actividades, mobiliario y en general. Actividades, mobiliario y en general. El montaje y la fabricación de mobiliario de madera requiere realizar una serie de actividades genéricas. Transporte del material, acopio, manipulación, con riesgos y medidas de prevención semejantes y otras específicas cuyos riesgos y medidas de prevención a aplicar difieren según el tipo de máquina, herramienta, usado. En el taller. Diseño del mueble, puerta, y prototipos. Esta fase abarca la realización de planos a escala, el estudio de las características de los materiales y componentes necesarios, la definición de las técnicas de unión de las piezas, la simulación del prototipo con ordenador. Los riesgos más habituales en esta fase serán los derivados de los trabajos en oficinas, pantallas de visualización, lesiones músculo-esqueléticas, recepción del material en taller y almacenamiento. Abarca la recepción de la madera, tableros, barnices, tintes, disolventes orgánicos, material abrasivo, lijas, esponjas, etc., colas, herrajes y material de embalaje. Una vez comprobado el correcto estado, se almacena según su naturaleza y uso. Riesgos derivados de las caídas del material al acopiarlos en estanterías, bajarlos con transpaletas, grúas, de los camiones y los golpes y cortes por la manipulación son habituales. Fabricación del producto, aserrado, alistonado y mecanizado. En esta fase se obtienen de la madera maciza piezas y tablones de las dimensiones y formas que se necesitan. Las operaciones que se realizan habitualmente son el marcaje, el tronzado, aserrado, cepillado, regruesado, corte a medida, fresado, taladrado, espigado, torneado, montaje, encolado. En esta fase las piezas se encolan entre sí con cola blanca. Después algunas piezas se someten a un segundo mecanizado, para fabricar armarios y muebles. Encolado. En esta fase las piezas para su montaje definitivo se encolan, ensamblan y ajustan. Para ello, se usan herrajes y mechones y cola blanca. Los riesgos más habituales en estas fases, encolado y encolado, serán los derivados de la manipulación de pequeñas herramientas, productos químicos como la cola y la manipulación manual de madera como los golpes por caída de materiales, lesiones músculo-esqueléticas, barnizado y acabado. En esta fase se realiza el tintado, secado, barnizado, fondo, secado, lijado intermedio, barnizado final, acabado propiamente dicho, y secado. Existen muchos productos para los acabados, barnices, lacas, y para los acabados decorativos, glaseadores, pátinas, pan de oro, ceras, purpurinas, pasta para pulir, que suelen aplicarse manualmente, limpieza de pátinas o glaseadores, pan de oro, ceras o con pistola, glaseadores y pátinas. Los riesgos más habituales son los derivados de la manipulación de pequeñas herramientas, productos químicos como las pinturas, barnices y la manipulación manual de madera como las lesiones dérmicas y oculares, incendios, lesiones músculo-esqueléticas, montaje de acabados. En esta fase el mueble, puerta,
pieza, ya cuentan con el recubrimiento y están secas y se encolan, ensamblan y ajustan. Se usan herrajes y gomechones y cola blanca. Se debe realizar una inspección visual y comprobar la calidad del acabado. Los riesgos más habituales en esta fase serán los derivados de la manipulación de pequeñas herramientas. Productos químicos PE la cola, lesiones dérmicas y oculares. Y la manipulación manual como PE los golpes por caída de materiales, lesiones músculo-esqueléticas. Desmontaje. En general, se realiza el desmontaje invirtiendo el orden del montaje. Los riesgos son semejantes a los del montaje según la fase en la que nos encontremos. Embalaje. En esta fase los muebles, puertas, se embalan montados o por piezas según sea su volumen y peso. Se usan para ello cajas de cartón, plástico, papel, burbujas, cantoneras y perfiles. Los riesgos más habituales en esta fase serán los derivados de las pequeñas herramientas. La manipulación manual de los muebles como PE los golpes por caída de piezas, lesiones músculo-esqueléticas. Expedición. En esta fase, los muebles se almacenarán temporalmente hasta que sean cargados en el vehículo para su transporte hasta el destino. Los riesgos más habituales en esta fase son los derivados de los acopios, caída de materiales, golpes, las lesiones músculo-esqueléticas por su manipulación y los atropellos, golpes, con vehículos. Carretillas elevadoras, traspaletas, en las operaciones de acopio, carga/descarga, operaciones auxiliares, cambios de aceite, por ejemplo si existen prensas, cambios de luminarias, sistemas de aspiración y filtros, uso y mantenimiento de sistemas de manipulación y transporte de materias primas y productos acabados, almacenamiento de productos y residuos peligrosos, almacenamiento del polvo y serrín de madera, silos, cabinas de aplicación, mantenimiento de sistemas de filtrado de aire a la entrada y a la salida, recuperación de los disolventes de limpieza sucios, depuración aguas residuales, uso y mantenimiento de instalaciones de combustión. Los riesgos más habituales en esta fase serán los derivados del mantenimiento de máquinas, como cortes, amputaciones, lesiones oculares y dérmicas, incendios. En el lugar de instalación obra/vivienda. Desmontaje. Desmontaje del mueble, puerta, a sustituir, si lo hubiere, mediante el uso de herramientas, medios auxiliares. Montar el material desmontado ayudados por camiones grúa, en bloques flejados y acopiarlos en camiones/furgonetas, para llevarlos al taller o a vertederos autorizados. El proceso del desmontaje se debe realizar de forma inversa al montaje. Previos a la instalación. Preparación de la madera. En muchos casos, la madera llega al lugar de instalación ya cortada y tratada, pero en otros casos no. Cuando la madera está sin tratar, se le deben dar los tratamientos necesarios. PE color. Se darán tantas manos de estos productos como indique el fabricante de los mismos respetando siempre los tiempos de secado por el indicados. Esta actividad puede realizarse tanto antes de su instalación como una vez instalado. Los riesgos habituales son los derivados de la manipulación manual de cargas, los derivados del contacto con productos químicos, del corte, del uso de herramientas. Elegir los medios auxiliares, equipos, herramientas, uniones. Aunque el mobiliario, puertas, llegue preparada, siempre es necesario ajustar ciertas partes, rodapiés, por lo que es fundamental contar con las sierras y herramientas necesarias que lo permitan. Se contará con los medios auxiliares necesarios para poder acceder a todos los lugares, trabajar en altura. Los riesgos más habituales serán los derivados de la manipulación de cargas, de los trabajos en altura, de los trabajos con herramientas y equipos como cortes, golpes, contactos eléctricos, proyección de partículas, clavazón de espinas. Instalación. Consiste en descargar el material ayudados por camiones grúa cuando sea necesario, en paquetes flejados y acopiarlos en su lugar de montaje dejando libres los caminos interiores y exteriores. Movimiento de cargas, sujeción, transporte y elevación de piezas. Se debe subir el material elaborado al lugar de destino. Para ello, se usarán las escaleras, ascensores, plataformas elevadoras, camiones grúa. Presentar y nivelar los muebles para realizar las operaciones básicas de montaje, las fijaciones o anclajes y mantener los elementos perfectamente acuñados y apuntalados para evitar desplomes. Como medio auxiliar es habitual el uso de escaleras y plataformas elevadoras para llegar a la altura adecuada. Procesos de ajustes cuando la medición no ha sido exacta y es necesario adaptarlo, rodapiés, techos, aparición de esquinas, tabiques, pilares, mochetas. Montaje de carpintería exterior, anclar definitivamente y sellar con siliconas. Recuerda, los riesgos más importantes son los derivados de la manipulación de cargas, la manipulación de equipos, máquinas y herramientas, manipulación de productos químicos. Previo. Siguiente. Actividades. Puertas, armarios, herramientas, ingleteadora, atornillador, taladro, maza de goma, nivel, tornillos, adhesivos de montaje, cola blanca, cúter, martillo, metro, fresa, formón, clavos, espuma de poliuretano, yeso. Armarios/diagonal, puertas block, puertas correderas, cortar y colocar las embocaduras, cortarlas con una sierra de calar o una ingleteadora, fijar las embocaduras al cerco con adhesivo y montar las guías superior e inferior con tornillos, cortar y colocar los marcos, cortar con la ingleteadora. Poner cola blanca en la ranura y usar adhesivo de montaje para fijar el montante al cerco. Puertas abatibles. Introducir las bisagras en los cajeados con un martillo y atornillarlas a la puerta. Fijar los soportes de las bisagras. Presentar la puerta y encajar cada bisagra. Colocar los tiradores, agujereando con el taladro. Puertas block. Instalar el precerco y montar la puerta. Presentarla en su ubicación. Comprobar su nivel. Calzar el cerco con cuñas de madera. Ajustarlas con martillo carpintero y atornillar la puerta al precerco aprovechando los agujeros realizados de los pernios. Rellenar de espuma de poliuretano los huecos entre la puerta y la pared. Colocar la embocadura. Preparar las uniones a inglete. Aplicar adhesivo de montaje en el cerco. Encajar las piezas de la parte superior, laterales y rellenar los huecos entre el cerco y el precerco con espuma de poliuretano. Hacer los remates y los acabados. PE las jambas. Cortar las molduras a inglete con una caja de ingletes o una ingleteadora.
Aplicar adhesivo de montaje y sujetar las molduras con clavos sin cabeza. Previo. Siguiente. Actividades. Pavimentos / parquet. Instalación pegada. Consiste en pegar el parquet al suelo. Si el pavimento no viene barnizado, es necesario acuchillar o lijar y barnizar dando 2 o 3 manos al terminar. Instalación sobre rastreles. Consiste en clavar las maderas sobre una base de rastreles o listones de madera separados entre sí. Al conjunto se le denomina entarimado. Instalación sin fijación. Tarima flotante. Consiste en instalar el pavimento sin fijarlo al suelo sobre una base de espuma de polietileno que aísla y amortigua las pequeñas irregularidades del suelo. La fijación se realiza entre las piezas. Es necesario dejar una holgura perimetral que permita las dilataciones y contracciones al cambiar la temperatura y la humedad. Instalación de la tarima flotante con sistema clic. Preparación. Dejar los tablones unas 48 h aclimatándose a la estancia. Igualar los desniveles del suelo de más de 3 milímetros con pasta niveladora. Colocar la capa base o aislante. Desenrollarla en la dirección longitudinal de los tablones y recortarla. Solapar y sellar con cinta adhesiva. Instalar la primera hilera. Cortar longitudinalmente todas las tablas de la primera hilera para quitar el encaje macho. Iniciar la instalación con un tablón en una esquina y a partir de ahí la hilera. Dejar una junta de dilatación para que el pavimento se dilate y contraiga libremente respecto a todas las paredes, pilares, puertas. Usar cuñas distanciadoras. Recortar el largo. Marcar el largo del último tablón de la primera hilera colocándolo del revés en su posición. Recortar el tablón con sierra y usar el sobrante para iniciar la hilera siguiente. Instalación. Encajar el tablón lateralmente en la hilera anterior introduciendo su lado macho en la ranura de la hilera anterior. Si la testa tiene sistema cake, juntar el frontal con el del tablón anterior y bajar el tablón hacia el suelo encajándolo con el anterior. Si tiene sistema lock, bajar el tablón y golpear hasta que la testa encaje. Colocar la última hilera sobre la penúltima y con un trozo sobrante y un lápiz trasladar la forma de la pared a los tablones. Si hay tubos de calefacción, dibujar sobre el tablón el orificio de perforación para el tubo de calefacción y cerrar en forma de cuña hacia el lado de la pared. Ajustar el tablón y volver a encolar la cuña. Poner en el orificio una roseta. Si hay marcos de puertas, recortarlos con una sierra fina a lo largo del trozo de tablón o con un disco de corte acoplado al taladro. Rodapiés. Deben tapar la holgura de dilatación. Se debe presionar el rodapié hacia abajo para reducir la junta entre él y la tarima. Ayudarse con un trozo de tabla para ir pisándolo a la vez que se clava. Instalación de tarima mediante encolado. Si la tarima es con encaje tradicional o encolado, varían los siguientes pasos. Instalación. Una vez colocada la primera hilera, echar la cola blanca en la junta hembra o ranura y encolar las testas. Encajar la segunda hilera ayudándose con un taco de madera o de nylon para no estropear la tarima al golpearla con el martillo. Limpiar con un paño húmedo toda la cola que rebose. Colocar la última hilera. Golpearla sin dañarla para encajarla en la anterior. Usar una palanqueta haciendo palanca contra la pared. Previo. Siguiente. Actividades. Revestimientos exteriores e interiores. Revestimientos exteriores. Verticales. Entablados. Las lamas de madera se pueden colocar horizontal, vertical o diagonalmente. Fachada trasventilada y junta abierta. Permite la ventilación del revestimiento en todas sus caras y evita condensaciones en el interior del muro. Los rastreles de soporte del entablado deben ser discontinuos, para que exista circulación de aire en la cámara. Tejuelas. Las piezas de madera, de menor tamaño que las anteriores, se solapan. La junta se realiza colocando las lamas y las tejuelas solapadas, machembradas, a media madera o con tapajuntas. Otros sistemas, horizontales, con paneles de aglomerado. Para colocarlos es necesario contar con un entramado de listones de madera sobre el que se clavan todos los elementos. Con paneles machembrados, se fijan a una estructura de listones de madera blanda fijada al techo. Los riesgos son variados, pero entre los más habituales destacan los derivados de las caídas en altura de las máquinas, equipos y herramientas, cortes, amputaciones, proyección de partículas, quemaduras, contactos eléctricos, los derivados de las lesiones músculo-esqueléticas, los derivados del contacto con productos químicos, incendios, lesiones dérmicas y oculares, intoxicaciones, y los derivados de la manipulación de cargas, golpes, vuelcos. Revestimientos interiores. Las lamas pueden colocarse en horizontal, diagonal, en forma de zócalo, en vertical, de madera, fabricados con maderas diversas, pino, y distintos acabados, barnices, pinturas. Melaminado, formado por un soporte de DM recubierto por un panel decorativo. No es necesario pintarlo ni barnizarlo. Instalación con rastreles. Herramientas a usar: taladro, regla, lápiz, ingletes, metro, bota para trazar, nivel, cepillo, serrucho, pistola, lima, plomada, martillo, clips, grapadora. Fijar los rastreles. Marcar en la pared /diagonal techo la posición de los rastreles. Si la pared /diagonal techo lo permiten, clavarlos directamente a ella, y si no, pegarlos o colocarlos con tacos y tornillos y comprobar el nivel. Corregir los desniveles con pequeñas cuñas de madera. Ensamblar las lamas. La primera lama sirve de guía a las demás. Por ello, debe nivelarse perfectamente. Comenzar por un rincón y por la parte más alta. Comprobar su nivel y cortar la segunda lama. Fijar la lama y repetir. Fijar las lamas. Con clavos. Fijar los clavos de cabeza perdida en la ranura con un martillo y un botador. Con clips. A la altura de cada rastrel meter la lengüeta del clip en la ranura de la lama. Los clips se pueden clavar o grapar. Colocar los remates de la instalación. Para rematar rincones, clavar o pegar junquillos. Para proteger las esquinas, usar guardavivos. Para los contornos de ventanas y puertas, colocar jambas cortadas a inglete. Acabado. Aplicar el barniz o la pintura antes de instalarlo. Enchufes e interruptores. Al montar los rastreles, tender los tubos para que posteriormente un electricista, una vez terminados estos trabajos, pase los cables y conecte las tomas y enchufes de la instalación. Instalación sin rastreles. Consiste en colocar directamente sobre el soporte las lamas, atornilladas, con grapas o pegadas. Previo. Siguiente. Actividades, ventanas. En general, previo. Si la ventana viene premontada y es necesario pintarla, barnizarla, se debe desmontar. Para ello,
Insertar un cuadradillo en el orificio, meter la manilla, abrir la ventana y soltar las hojas. Proteger la zona a respetar y repasar toda la superficie a lijar. Retirar al terminar con un trapo el polvo. Aplicar la imprimación selladora, con una paletina y al secarse aplicar el esmalte acrílico en la superficie. Preparar el hueco. Retirar con una espátula los restos de cemento y yeso y repasar con la lijadora el premarco de la ventana, para dejar la superficie lisa. Instalar la ventana. Presentar el marco en el hueco, alineándolo bien al muro por su parte interior. Ajustarlo con cuñas de madera colocadas en los 4 laterales del marco y con un nivel de burbuja, nivelarlo. Rellenar el hueco entre la pared y el marco con espuma de poliuretano por todo el perímetro. Aplicar espuma en la parte exterior de la fachada, protegiendo previamente el marco con cinta. Una vez endurecido, retirar el sobrante con un elemento cortante o con un formón. Montar los cristales. Medir el hueco interior del marco y dejar un margen de medio cm a cada lado del cristal para las dilataciones. Colocar los cristales en el interior de la ventana y ajustarlos con escuadras plásticas. Poner las escuadras en el lado contrario a su apertura. Fijar las hojas con junquillos. Colocar las 4 piezas y sujetarlas con clavos de cabeza perdida. Colocar la manilla, introducir el cuadradillo en su agujero y presentar el tirador. Con un atornillador sujetarlo con sus correspondientes tirafondos. Comprobar la correcta instalación de la ventana. Cortar las jambas con los extremos en inglete. Aplicar adhesivo de montaje en la cara posterior de las jambas y pegarlas en su posición. Sellar las juntas entre el marco y la fachada con silicona. En altura, siempre que se pueda el proceso de montaje de los revestimientos, puertas y ventanas, se realizará desde dentro del edificio. Cuando sea necesario trabajar en alturas superiores a los 2 metros, se contará con protecciones colectivas, barandillas, redes, y en su defecto, episarnés anticaída anclado a línea de vida o punto fijo y resistente. Siempre que sea necesario se solicitará la ayuda de otro compañero. Previo. Siguiente. Riesgos. Riesgos derivados del lugar de trabajo, condiciones ambientales y equipos. Golpes con elementos móviles o estáticos, cajones abiertos, mesas y máquinas de trabajo desordenadas, puertas, almacenamiento inadecuado, espacio de trabajo pequeño. Pasillos estrechos con materiales /diagonal herramientas desordenados. Por no hacer las pilas con altura proporcionada a la base. Por apilar de forma que el material pueda rodar, desplazarse o caer. Caídas al mismo nivel, por suelos en mal estado, irregulares, con aberturas, sucios, resbaladizos. Falta de iluminación. Riesgos derivados del uso de maquinaria, equipos, herramientas, cortes, proyecciones, golpes. Contactos eléctricos, atrapamientos, ruido, vibraciones. Caídas a distinto nivel, por almacenar en zonas altas, estanterías inadecuadas. Trabajar cerca de huecos de escaleras, en el uso de medios auxiliares, escaleras. Exposición al ruido, equipos de corte, pulido, contactos eléctricos, cables, empalmes o instalación en mal estado, muchos equipos en una toma. Uso abusivo de regletas, equipos máquinas sin toma de tierra. Incendio /diagonal explosión, por instalaciones y equipos defectuosos. Almacenar líquidos o productos inflamables próximos a fuentes de calor. Presencia de focos de ignición, cigarrillos, encendedores, estufas, chispas. Presencia de madera /diagonal virutas de madera, gran combustible, escasa ventilación. Condiciones ambientales inadecuadas, calor, frío, falta o inadecuada iluminación, insuficiente o excesiva. Inadecuada la tarea, deslumbrante, parpadeante, corrientes de aire, humedad inadecuada. Ventilación insuficiente, ruido. Riesgos derivados del polvo de la madera. Asma, bronquitis crónica, alergias, cáncer pulmonar, gastrointestinal, nasal, lesiones dérmicas, ronchas, toxicidad, lesiones oculares, además al atrapar el calor. Como flota en el aire y es muy combustible también crea peligros de explosiones e incendios, es resbaladizo. Riesgos por contacto con productos químicos. Uso de productos químicos para uniones, acabados, pinturas, disolventes, pegamentos, sin usar EPIs. Por no tener en cuenta las recomendaciones y prohibiciones de las etiquetas, fichas de seguridad. Una vez coloreada la madera, se recubre con lacas o barnices compuestos por resinas, aceites secantes, disolventes, plastificantes, pigmentos y colorantes, estabilizadores. Los disolventes orgánicos son líquidos volátiles que provocan una gran concentración de vapores durante su uso. Los disolventes se encuentran generalmente como mezclas de hidrocarburos. En general ejercen una acción narcótica o anestésica. Los hidrocarburos aromáticos producen irritación sobre la piel y mucosas. Dermatitis por contacto prolongado con la piel, en el caso de limpieza de pistolas, o alergias. Pigmentos, son sustancias sólidas, minerales y orgánicas, que se introducen en los tintes y pinturas. Suelen ser óxidos de metales, y producen efectos tóxicos. Origen de lesiones oculares, lesiones dérmicas, incendios, explosiones, irritaciones. Riesgos por contacto con agentes biológicos. Al trabajar en hospitales, aseos, cerca de hierba venenosa. En zonas con posible contacto con fluidos corporales humanos, animales, por los hongos, insectos de la madera. Origen de enfermedades infecciosas. Riesgos por carga física. Al realizar la manipulación manual de cargas pesadas, largas. Perfiles, cercos, persianas, cristales, rejas. Al realizar movimientos forzados, durante la instalación, sujeción. Al realizar posturas repetitivas, al soldar, unir perfiles, colocar la silicona. Son origen de lesiones músculo-esqueléticas. Riesgos psicosociales. Inadecuada organización del trabajo, falta de formación para situaciones que sobrepasan, falta o ineficacia de recursos, trabajo no planificado, ritmo,
contradicciones entre procedimientos y objetivos, inestabilidad de los programas de los servicios sociales, inadecuada dirección o apoyo, falta de mecanismos para expresar quejas, falta de supervisión y control sobre el trabajo realizado, imposibilidad de tomar decisiones, problemas con compañeros, no saber trabajar en equipo, malas relaciones con subordinados o con compañeros, violencia física o verbal, acoso, estrés, presión emocional excesiva, escasa o nula participación en la toma de decisiones, sobrecarga laboral, falta de oportunidades, violencia, agresiones, coacciones, amenazas, riesgos relacionados con la seguridad vial, relacionados con el sistema usado para desplazarse al taller / obra, para volver a casa. En gestiones a lo largo de la jornada, al usar transporte público, vehículo particular, si se es peatón, origen de atropellos, golpes, previo. Siguiente, MP máquinas / equipos. Las máquinas usadas en los trabajos de carpintería son muchas y variadas, presentando unos riesgos principales muy similares. Por ello, las medidas preventivas pueden generalizarse, sin perjuicio de considerar siempre las particularidades de cada una de ellas, siendo los más habituales los cortes, amputaciones, clavarse astillas, proyección de partículas, inhalación de polvo de madera. A continuación se desarrollan algunas de uso habitual. MP en general, solo serán manejadas por personal debidamente formado y previa lectura del manual de operaciones. Se revisarán antes de ser usadas y se comprobará que cuentan con todos los dispositivos de protección. Asegurarse de que la herramienta, la pieza y la mesa están fijadas. Volver a colocar la protección siempre que se cambie la hoja o disco de una sierra circular. Usar discos con filo para evitar que se reduzca la velocidad de corte y se rechace la pieza en vez de cortarla. Usar siempre los empujadores para dirigir la pieza al punto de corte. No usar la mano ni aproximarla a la herramienta. No apretar la pieza contra el disco, y mucho menos si son piezas pequeñas, ya que la pieza y la mano del trabajador pueden quedar atrapadas por el disco. No usar guantes, mangas sueltas, cadenas, pulseras, cabellos largos ya que se pueden enredar y producir el arrancamiento de parte del cuero cabelludo. Mantener el área de trabajo de la máquina libre. Parar la máquina. Desconectarla de la corriente y asegurarla frente a una puesta en marcha accidental antes de realizar operaciones de mantenimiento como limpieza, engrase, ajuste o modificación de piezas. No pararla con la mano. No frenar el disco con un madero. En caso de ausencia, desconectar la máquina. Retirar las herramientas o accesorios que no vayan a utilizarse antes de ponerla en marcha. En caso de avería, informar a mantenimiento. No intentar repararla con medios propios y señalizar que está fuera de servicio con una tarjeta roja. Siempre que se genere viruta o polvo, usar gafas o pantalla protectora, peto de carnaza. Protector respiratorio. No retirar la viruta con la mano, hacerlo con los útiles adecuados, para evitar clavarse astillas o cortarse. Evita cualquier tipo de distracción cuando operes maquinaria. Al terminar de operar, apaga la máquina, aléjate de ella y permite que todas sus partes paren por completo. Mantener el área de trabajo completamente limpia y sin sobrantes de aserrín, madera, cajas. Usar los EPIs adecuados, ropa de trabajo ajustada, botas de seguridad con puntera de acero, gafas de seguridad o protección facial completa según la actividad a realizar. Protección respiratoria para material particulado y protección auditiva según los niveles de presión sonora y de exposición. Usar guantes resistentes al corte para montar y desmontar las cintas. Utiliza protectores auditivos, ya que la maquinaria genera altos niveles de ruido, y a la larga podría ser perjudicial para tu oído. Recuerda, cada trabajador es responsable del cuidado y uso correcto de todos sus equipos de protección, ya que su vida y funcionalidad dependen en gran manera del buen uso y conservación. Procedimiento de actuación para trabajar con máquinas. 1. Colocarse los EPIs adecuados. 2. Comprobar que las guardas de seguridad y demás elementos de protección de la máquina están en buen estado. 3. Encender la máquina. 4. Si presenta fallos, identificar su origen, informar a mantenimiento y reparar. 5. Comprobar que en la superficie de trabajo no hay clavos u objetos extraños. 6. Comprobar que los dispositivos de ajuste están firmemente apretados. 7. Colocar la pieza de acuerdo al tipo de trabajo. 8. Iniciar el mecanizado de la pieza manteniendo siempre las manos alejadas de la superficie de corte o zona de riesgo. 9. Después del mecanizado, no tocar con las manos la pieza o la herramienta. 10. Y esperar hasta que la máquina se haya detenido completamente para retirar la pieza. Previo. Siguiente. MP polvo de madera / aserrín / virutas. El polvo de madera / aserrín. ¿Qué es? Son partículas sólidas que hay dispersas en el ambiente siendo las de menor tamaño las más peligrosas ya que pueden llegar a penetrar más profundamente en los bronquios y permanecen durante más tiempo en el aire. Partículas de 50 micras, no pueden inhalarse. Partículas de 10 a 50 micras, son retenidas en garganta y nariz. Partículas de 10 micras, penetran hasta el alveolo pulmonar. ¿Cuándo se produce? El polvo de madera se produce al cortar, cepillar, fresar o durante el proceso de lijado de madera. En el cepillado, desbastado, tronzado y taladrado, se generan partículas mayores de 100 micras. Viruta y serrín. En general en el lijado, pulido y fresado, las partículas generadas son inferiores a 100 micras. Pero muchas veces se producen partículas inferiores a 5 micras. ¿Qué efectos producen la salud? Efectos / riesgos. Irritación ocular. Efectos en la piel, infecciones e irritación en la piel, reacciones alérgicas, eczemas, etc. Efectos en las vías respiratorias, alergias, asma, rinitis, obstrucción nasal, sinusitis, bronquitis crónica, irritación respiratoria, deterioro de la sensibilidad olfativa, etc. Cáncer, pulmonar, gastrointestinal, nasal, incendio / explosión, ya que además al atrapar el calor,
Como flota en el aire y es muy combustible, también crea peligros de explosiones e incendios, caídas al mismo nivel, resbalones, golpes, ya que es resbaladizo y dificulta la visión. En algunos casos la madera puede contener contaminantes biológicos, moho y hongos, que pueden provocar alergias. La toxicidad de la madera varía según el tipo de madera, siendo en general más tóxica la madera dura que la blanda. Las resinas y alcaloides que contienen también son nocivas para la salud. Entre las maderas duras se encontrarían las siguientes especies: arce, fresno, haya, abedul, castaño, teca, ébano, etc. Sus efectos en la salud dependen del tiempo de exposición, del tamaño de las partículas, de la concentración de polvo en el puesto de trabajo. Estos riesgos pueden incrementarse si la concentración de polvo es mayor de 5 mg/m3 en el puesto de trabajo. Trabajos con maderas duras o con maderas ricas en taninos. Combinación con otras sustancias químicas, pinturas, lacas, barnices, disolventes, adhesivos, ya que los tratamientos químicos a los que se somete la madera son liberados también con el serrín PEG. Maderas tratadas con lacas, barnices, disolventes, colas, fungicidas. Recuerda, el uso de diferentes máquinas para la madera, y productos químicos como barnices, lacas, colas y disolventes, producen contaminantes de toxicidad media y alta. Por lo que si se sobrepasan las concentraciones admisibles en el lugar de trabajo, se deben eliminar. Medidas preventivas. Usar